Diferentes enfoques que han predominado en la disciplina. Dada la variedad de la disciplina, para acercarnos al estudio de la sociología, proponemos adoptar una visión historiopráctica e inclusiva que preste atención al reconocimiento de la diferencia, a los márgenes de la materia y al cambio histórico, historiopráctica, ya que consideramos que dado que la concepción de lo que es sociología, o incluso quién es considerado sociólogo, ha variado con el tiempo con las escuelas, puesto que dentro de un mismo momento histórico conviven o puedan convivir distintas concepciones de la materia, y también la forma en que se expresa, así como los métodos que se emplean. Es preciso indagar de su historia en la práctica del texto, de las instituciones, de las asociaciones, etc., con el fin de comprender su desarrollo y de analizar los distintos trabajos que manifiestan caracteres diferenciados, así como presupuestos y subyacentes y definiciones distintas. El error a partir de una idea a historia y a priori la sociología queda patente cuando revisamos los textos clásicos principales, y dos razones. 1. Porque al menos hasta el principio del siglo XX las fronteras entre la sociología entendida en el sentido estricto y otras disciplinas que propugnaban para arrogarse la autoridad e interpretar a la sociedad. La literatura, por ejemplo, no estaba demasiado definida. Por otra parte, preciso resaltar que en la frontera entre ciencia y arte no siempre han mantenido la firmeza que cierto periodo del siglo XX han mostrado, según ha señalado Nisbet en la historia del pensamiento occidental hasta el siglo XIX. Hubo poca conciencia, así que hubo alguna del arte y la ciencia como zona de inspiración y trabajo diferente, completamente argumentos, señalando que en el momento en que se escribe su libro, la edición original es de 1976. Esas diferencias que es en el siglo XX se hayan impuesto tienden a desaparecer, y tal como estaba sucediendo en la sociología en los años 70 y ha surgido sucediendo después, como muestra por ejemplo algunos escritores postmodernos. 2. Porque tal y como lo señaló Merton en 1985 al 98, a lo largo del siglo XIX y parcialmente el XX, prácticamente todo sociólogo alguna importancia propuso su propia respuesta a la cuestión socialmente determinadas del alcance y la naturaleza de la sociología, y consideró que de su tarea específica era elaborar su propio sistema de sociología. Por tanto, si había tanta sociología como sociólogos, e incluso más puestos que había intelectuales que proponían sociología, que competían con toda la sociología, que hoy conocemos a los padres fundadores, como por citar ejemplo era el caso de Zola, quien afirmaba que sus novelas eran verdaderas. Socióloga práctica, cualquier investigación afirmaba que sus novelas eran las verdaderas. Que no tenga en cuenta estas posibles variedades queda incompleta y no dará cuenta de la realidad del pasado, y por el contrario pretenderá ofrecer una imagen que sea acorde tal vez con un particular sistema sociológico, que para ser legitimizado precisa las autoridades de los clásicos, aunque se utilice solo aquello que mejor encaje en su reconstrucción histórica, con fines de exaltación paradigmática. Para quien piense que estas cuestiones solo tienen importancia en la sociología del pasado remoto, en la noche de los tiempos sociológicos, incluiremos unas palabras de Thorndike que ilustran bien la propensión de los sociólogos al crear y recrear y construir y reconstruir continuamente la disciplina sociológica. La actual crisis de la sociología se refiere a la crisis de los años 70 del siglo XX. En realidad, el nacimiento de la sociología está en costumbre, manía o patología de los sociólogos. Ofrece una regularidad y una constancia. Costumbre, manía, patología de los sociólogos ofrecen su regularidad y una constancia admirable. Tanto es así que la sociología, que nació inicialmente con el objetivo de reencontrar leyes sociales, podría decir que ha encontrado paradójicamente una ley sociológica.
en ella misma, si no fuera porque el contexto sociológico e intelectual propio de la actualidad de las ciencias sociales no permite hablar de leyes ni en broma. Esta manía o patología propia de la sociedad se puede llamar irónicamente ley eterna, alumbramiento de la sociología. Leas. Aplicación de la sociología de las organizaciones. La sociología de las organizaciones fue aplicada al estudio de la dinámica del trabajo de organizaciones públicas y privadas en Estados Unidos y países europeos como Inglaterra, Alemania y Francia. En estos países se encuentran los estudios analizados las organizaciones bajo dos modelos. A. Un inciso sociocultural entendido como todo una función específica para su mantenimiento. Un conglomerado de grupos que mantenía una coalición contingente basada en intereses compartidos y relaciones del poder. También se encuentra el uso combinado de ambos modelos en Lambert 1990. Los hallazgos de los estudios de sociología de organizaciones en los países mencionados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, resultan útiles para entender la estructura y dinámica de las organizaciones en sus contextos sociales. Pero estos hallazgos no pueden ser utilizados para entender la realidad de las organizaciones en otros países como los de Latinoamérica. Ellos se deben a que las organizaciones son fenómenos sociales que están definidos por las características que presentan su sociedad. Por lo tanto, la comprensión de las organizaciones en países de Latinoamérica requiere que se construya teorías y modelos de su propia realidad social. Ello incluye los aportes que la sociología organizacional puede realizar a la comprensión de la GRH. En Latinoamérica se encuentra un escaso aprovechamiento del enfoque sociólogo. En los estudios sobre el GRH en esta región, los sociólogos están dirigidos principalmente en los estudios sobre procesos que ocurren fuera de las empresas. Las relaciones intraempresas han sido dejadas en los administradores, relacionistas, industriales y asistentes sociales. Sulmont y Tavara en 1995. El escaso estudio sociológico de la dinámica interna de las empresas en Latinoamérica se puede ejemplificar en caso peruano, donde el estudio de la empresa como organizaciones ocupa un lugar reducido en los estudios sociológicos del trabajo y la empresa en el Perú. Sulmont, 1994. Si bien en Latinoamérica se encuentra un escaso aprovechamiento del enfoque sociológico, en los estudios GRH se encuentran estudios recientes que muestran interés que contar con enfoques de teorías y métodos de determinación y entender las influencias del contexto social en las prácticas del GRH, tal como los ofrecemos. La sociología y algunos estudios recientes sobre el GRH en Latinoamérica afirman que esta región tiene una cultura de trabajo particular. Sus prácticas de Elvira y Dávila del 2005. Por ello, se proponen utilizar los estudios, por ejemplo, en el enfoque contextual de Elvira y Dávila en el 2006. Este tipo de enfoques se pueden complementar con otras teorías y métodos de sociología, que es una disciplina diseñada precisamente para entender las influencias de la sociología en acciones. Considerando que las anteriores, el enfoque sociológico aplicado a las organizaciones ha sido escasamente aprovechado en el estudio del GRH en los países de Latinoamérica, a pesar de su importancia para su comprensión integral del fenómeno. Por ello, el presente trabajo nos propone brindar una aproximación a los aportes que pueden brindar la sociología organizacional a la comprensión integral. Este cometido es realizado mediante una revisión crítica de estudios actualmente del GRH en Latinoamérica, periodo 2010 al 2017, donde se incluyan los aportes de la sociología, puede hacer a la comprensión de los temas trabajando. La pregunta central se orienta en ese trabajo es: ¿qué aporte puede dar la sociología organizacional al estudio de la GRH en Latinoamérica?